Los ejércitos de 1812 se desplazaban por terrenos sin caminos con la precisión de los rastreadores GPS modernos, y sus informes parecen redactados en un chat grupal de Telegram. En un mundo donde un mensajero cabalgaba durante una semana, tal esterilidad documental es imposible. Nos obligan a creer en una historia que era físicamente irrealizable en las condiciones declaradas. El programa escolar no es una crónica, sino un guión de montaje pegado décadas después. El panorama real de lo sucedido fue sepultado bajo el hormigón de fechas y apellidos para ocultar lo principal: la superposición de diferentes capas temporales y la intervención de fuerzas ajenas a la diplomacia. Estamos acostumbrados a pensar que el progreso es una línea recta, pero 1812 demuestra lo contrario. Fue un punto de intersección de mundos, donde la ciencia oficial tropezó con huellas incómodas de presencia no humana e ingeniería de alto nivel. En lugar de un análisis honesto de las anomalías, los historiadores prefirieron coser un remiendo de mitos sobre el heroísmo, enmascarando un fallo global en la matriz del pasado. Estamos ante el resultado de una limpieza total de la memoria, donde cada párrafo es una valla que oculta las ruinas de otra civilización. Las pruebas de este fraude no están escondidas en archivos secretos, se erigen en las plazas en forma de bloques de granito de cientos de toneladas. Analicemos el primer objeto, el monumento moscovita que físicamente no pudo ser fabricado en 1818. El monumento teletransportado en 1818 se instala en Moscú el monumento a Minin y Pozarsky, oficialmente un símbolo del valor ruso, en realidad un objeto teletransportado desde otra realidad. Los pliegues de las vestimentas, la anatomía y las posturas de los héroes no tienen nada que ver con la Rusia de la época. Es una subversión estética disfrazada de patriotismo. Se supone que el escultor Iván Martos esculpió estas formas a mano, trabajando el granito como si tuviera un torno láser en su taller. Observen el pedestal. El monolito está mecanizado con una precisión de fracciones de milímetro. En un país donde la herramienta principal era el hacha, surgen de pronto tecnologías de corte de piedra de precisión. Martos fabricó decenas de estas obras maestras antiguas y todas lucen ajenas al clima del norte. Estos objetos no se crearon desde cero, fueron desenterrados de las ruinas de una era anterior, borraron los emblemas viejos y grabaron los nombres necesarios. No estamos ante arte, sino ante la burda legalización de una herencia ajena. El ojo en la pirámide. Las esculturas son solo la punta del iceberg. Para entender la magnitud del engaño, hay que mirar lo que los soldados llevaban en el pecho. Allí, en lugar de símbolos rusos, hay signos cifrados que hoy llamaríamos ocultistas. Fíjense en las medallas acuñadas justo después de la victoria sobre Napoleón. No hay milicianos barbudos con túnicas campesinas. Hay guerreros esbeltos con armaduras romanas impecables. Nos convencen de que es moda neoclásica, pero en realidad es el registro gráfico de cómo lucía el ejército invasor. Todo el sistema de condecoraciones de 1812 está impregnado de simbología ocultista. En lugar de cruces ortodoxas, en las medallas predomina el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide radiante, un signo ajeno a la cultura tradicional rusa de ese periodo. ¿Por qué los símbolos de los masones ilustrados lucen en las medallas de una guerra popular? La respuesta es simple. Son marcas de pertenencia a un proyecto global único. Los soldados de ambos ejércitos portaban los signos de la misma orden. No fue una guerra entre naciones, sino una limpieza de territorio ejecutada por legiones mercenarias cuya estética fue tomada íntegramente del mundo antiguo. El inventario de Kazán. La simbología en el metal es la firma del cliente. Pero ¿por qué este cliente necesitó, en plena guerra con Francia, recordar de pronto eventos de hace 200 años en Kazán? Ahí reside la clave de la geografía de la conquista, año 1813. Mientras el ejército supuestamente persigue a Napoleón en Europa, en Kazán se erige de pronto un pomposo templo-monumento en honor a la toma de la ciudad por Iván el Terrible en 1552. ¿Por qué, en medio de una guerra agotadora, el poder gasta recursos colosales en un evento de hace 260 años? No es patriotismo,
es un inventario de bienes incautados. El monumento en Kazán es una extraña pirámide truncada, absolutamente atípica para la arquitectura eclesiástica rusa. Los Románov marcaban tierras que antes no les pertenecían, escudándose en nombres de antiguos zares. San Petersburgo, el megapremio. Si Kazán fue privatizada ideológicamente, San Petersburgo fue el gran botín material de esta guerra, una ciudad cuya escala no encaja en ningún presupuesto de construcción de la época. ¿Han visto alguna vez cómo se procesaba el granito de cientos de toneladas con la pureza de un corte de joyería en el siglo XIX? Oficialmente, hombres con alpargatas y cincel. Realmente, Petersburgo parece un megalito abandonado que los Románov simplemente encontraron, limpiaron del lodo y declararon su capital. Los muelles del Nevá, la catedral de San Isaac y la columna de Alejandro son un desafío tecnológico para el cual la humanidad de 1812 no tenía respuesta. El peso de los bloques y la precisión de su encaje excluyen el trabajo manual. San Petersburgo no se construyó desde cero en pantanos. Fue una metrópolis antigua hallada tras un cataclismo global. Los Románov tomaron los decorados de piedra ya listos, borraron los viejos escudos y pusieron su propia simbología. Si Peter era una base lista para los invasores, la guerra de 1812 adquiere un sentido siniestro. No fue la campaña de Napoleón contra Rusia, sino una operación punitiva conjunta de dos emperadores contra aquellos que se refugiaron en las profundidades del continente. Napoleón y Alejandro primero no eran enemigos, sino socios comerciales. Un detalle impactante: los ejércitos de los adversarios solo se diferenciaban por el color de sus uniformes, y los oficiales pasaban libremente de un estado mayor a otro. No fue una guerra patriótica, sino una toma hostil coordinada de territorios que los historiadores llaman tímidamente vacíos. El verdadero oponente de San Petersburgo y París era Moscovia, o Tartaria, una entidad estatal gigante con raíces védicas y una línea de poder que descendía de los Rurikov. Los Románov eran una avanzadilla occidental cuya expansión iba desde el Báltico hacia el interior del continente. Precisamente por eso, las órdenes de Alejandro I se escribían en francés, y en el alto mando casi no había apellidos rusos. Napoleón no iba a conquistar Rusia, sino a ayudar a Alejandro a liquidar a la vieja élite y destruir los restos de la cultura antigua. El incendio de Moscú no fue una maniobra táctica, sino una limpieza de una ciudad incorrecta que no encajaba en el nuevo orden mundial. Fue una guerra por el reparto de una herencia, donde la sangre de los soldados se derramó para lograr el cambio definitivo del código civilizatorio. ¿Creen que fueron disputas locales? En el mismo mes, al otro lado del planeta, se puso en marcha un escenario absolutamente idéntico. El formato global de la limpieza no dejó oportunidades a nadie. El protocolo de formateo global, junio de 1812. Mientras Napoleón cruza el Niemen, al otro lado del mundo, Estados Unidos declara repentinamente la guerra a Gran Bretaña. Dos de los conflictos más grandes de la época estallan simultáneamente, como por orden. ¿Casualidad? No, es el lanzamiento de un protocolo único para reformatear el globo terráqueo. Mientras en la Rusia nevada perecían bajo los cañones los restos de la Tartaria védica, en América del Norte, bajo el mismo pretexto ruidoso, se llevaba a cabo una toma masiva de territorios y la limpieza de la población indígena. Los escenarios son idénticos hasta la náusea: destrucción de culturas antiguas, borrado de fronteras e implantación de una nueva administración. Fue una blitzkrieg global para eliminar a los testigos del mundo anterior. La historia oficial califica estos eventos de escaramuzas insignificantes, pero fue entonces cuando se sentaron las bases del sistema de gestión moderno. Aquellos que no encajaron en el nuevo plano desaparecieron para siempre. En ambos continentes se trabajó con el mismo manual. Primero la artillería, luego el rediseño total de las crónicas. ¿Quién dirigía esta orquesta mundial? Para encontrar al cliente habrá que levantar la vista de los mapas y mirar al cielo, donde los artistas de la época captaron algo más allá de la comprensión humana: el relevo de los verdaderos dueños. La historia humana es solo un cambio de turno de los verdaderos dueños del planeta.
Mientras los soldados en el lodo se repartían trozos de tierra, sobre sus cabezas ocurría un conflicto de fuerzas de un orden completamente distinto. Nos hemos acostumbrado a considerarnos la cima de la evolución, pero 1812 demuestra que solo somos extras en un guión ajeno. La fuerza que venció en el siglo XIX no solo cambió las banderas, sino que formateó la realidad misma del paisaje. Se demolieron palacios megalíticos, se reescribieron crónicas, se implantaron tecnologías controladas y los restos del conocimiento se declararon mística o magia. Nos obligaron a olvidar a entidades altamente desarrolladas, llámenlas Anunnaki, reptilianos o curadores, que durante siglos han controlado la distribución de recursos y los vectores de desarrollo. La humanidad en este esquema desempeña el papel de personal de mantenimiento en un parque de atracciones global. Cada gran conmoción, incluida la invasión de Napoleón, es solo una herramienta para borrar las huellas de los anteriores inquilinos del planeta. Las pruebas de esta presencia no están escondidas en cajas fuertes. Fueron registradas por testigos presenciales directamente en los lienzos y grabados de la época. Solo hace falta dejar de llamarlos alegorías y ver lo que los artistas realmente pintaban: plasma táctico y gigantes desaparecidos. Los artistas del siglo XIX no eran autores de ciencia ficción, sino cronistas. En los grabados de la época, junto a la caballería y los cañones, aparecen objetos que hoy llamaríamos ovnis o ataques de plasma. Los historiadores de arte oficiales lo llaman éxtasis religioso, pero en realidad son informes de operaciones de combate en el cielo. Rayos que brotan de las nubes, esferas ardientes y fortalezas voladoras. Estas anomalías aparecen en la pintura del pasado con una frecuencia sospechosa. ¿Por qué los historiadores modernos insisten en llamarlas símbolos? Porque admitir la realidad de estos objetos significa admitir que la guerra de 1812 se libró con tecnologías que aún hoy nos resultan inaccesibles. La limpieza a gran escala de la infraestructura de Tartaria se realizó desde el aire. Las ciudades se convertían en polvo no por antorchas, sino por armas de alta energía. Los mismos incendios que borraron la vieja Moscú y otros centros tenían un carácter puntual y tecnológico. Los pintores registraron el final de una batalla intercivilizatoria donde un bando usaba plasma y el otro solo los restos de su antigua grandeza. Gran parte de las metrópolis del pasado fueron calcinadas hasta los cimientos, pero lo que sobrevivió lo vemos todos los días. Simplemente no nos damos cuenta de que vivimos en decorados para gigantes. Observen la arquitectura del Fondo antiguo. Puertas enormes, ventanas de la altura de 3 personas y techos bajo los cuales se podría volar. Nos convencen de que son excesos, pero el sentido común dicta lo contrario. Somos enanos que han ocupado el espacio vital de gigantes desaparecidos. La ciencia oficial se niega a ver el absurdo ergonómico de los edificios del siglo XIX. ¿Para qué construir escaleras que son incómodas para una persona normal? ¿Para qué gastar recursos en un volumen excesivo de habitaciones que es imposible calentar con leña? La respuesta es simple. Nosotros no construimos estas ciudades. Somos descendientes de los supervivientes de una catástrofe global que encontraron las estructuras de piedra ya hechas y las adaptaron a su estatura. El estuco de las fachadas de San Petersburgo o Moscú oculta una mampostería de un nivel de complejidad completamente diferente. Habitamos ruinas ajenas, pegamos nuestro papel tapiz y nos declaramos grandes arquitectos. Aunque todavía no podemos repetir la precisión del ajuste de los bloques de granito en esos mismos cimientos antiguos. ¿Cómo obligar a millones de personas a creer que ellos mismos construyeron este mundo? Hubo que crear la máquina perfecta del olvido, que empezó a funcionar en cuanto se asentó el polvo en los campos de batalla. ¿Cómo obligar a toda una población a olvidar su verdadero pasado en tan solo una generación? La respuesta es: mediante el terror y el papel. Inmediatamente después de 1812, la censura se endurece en todo el imperio. Se crean tropas internas y se instaura el Ministerio de Policía. No se trataba de una protección contra el enemigo, sino de una operación de olvido forzado. El Ministerio de Policía, creado por los Románov en el apogeo de la guerra, se convirtió en la imprenta principal de una nueva realidad.
Los libros antiguos eran incautados y quemados. Los portadores de la memoria, la antigua boyardía y los guardianes de las tradiciones védicas fueron eliminados físicamente. En su lugar, colocaron a historiadores correctos que escribieron mitos convenientes sobre Borodino. Nos implantaron una cronología falsa donde las altas tecnologías del pasado fueron declaradas cuentos de hadas y los artefactos hallados hallazgos accidentales. Fue un reflasheo de conciencia sin precedentes. A los supervivientes de la masacre global se les convenció de que siempre habían sido campesinos analfabetos y no los herederos de una gran civilización. Ahora ven que 1812 no es una fecha de triunfo, sino una lápida sobre la tumba de nuestro mundo auténtico. Pero incluso en esta lápida han quedado grietas a través de las cuales se filtra la luz. La verdad frente a sus ojos, al salir a las calles de su ciudad, olviden todo lo que les contaron en la escuela. Simplemente miren bajo sus pies, hacia los potentes cimientos de granito que se hunden profundamente en la tierra, y hacia arriba, hacia las ventanas, creadas no para nosotros. La verdad no está escondida en los archivos, está expuesta a la vista de todos, pero cubierta por el velo del hábito. La historia no son folios polvorientos, sino una herramienta de control sobre el futuro. Si no conocen su pasado real, son el material ideal para cualquier manipulación. 1812 fue el acorde final en una pieza grandiosa para la toma de nuestro planeta. Nos convencieron de una victoria para que no notáramos la derrota total y la pérdida de nuestro código civilizatorio. Pero las costuras de este muro falso están empezando a ceder. Cada detalle incómodo, cada megalito encontrado y cada anomalía en un grabado antiguo es un ladrillo derribado del edificio de la mentira. Vivimos en la era de la gran revelación, donde el silencio de la ciencia oficial se vuelve más fuerte que cualquier grito. Nuestra tarea es dejar de ser extras y empezar a hacer preguntas para las que el sistema no tiene respuestas. Esta investigación es solo el primer paso hacia el abismo de las crónicas verdaderas. Apoyen al canal con su atención, porque apenas hemos comenzado a abrir este sarcófago de granito. Y ahora mismo, miren a la pantalla. Allí tienen otros 2 casos nuestros que cambiarán definitivamente su visión del mundo. Por delante, solo quedan los hechos desnudos.